Mi casero acaba de entregarme un aviso de desalojo frente a mis vecinos por haberme retrasado un solo día con la renta. Se estaba riendo, disfrutando de su jueguito de poder. Lo que él no sabe es que la llamada que acabo de recibir del abogado de mi abuelo significa que no solo soy dueña de mi departamento, soy dueña de todo el edificio. Me llamo Chloe y tengo 29 años. El casero, mi tío David, tenía una expresión arrogante en la cara cuando me entregó el papel. 30 días, Chloe, dijo, con la voz lo bastante alta para que todos lo escucharan. Es hora de que aprendas lo que es la responsabilidad en el mundo real. Él pensaba que estaba echando a la calle a su sobrina fracasada. No tenía idea de que apenas una hora antes yo había recibido un mensaje de voz que cambiaría todo. Su mundo entero, construido sobre mentiras y el dinero de mi abuelo, estaba a punto de venirse abajo. Esto no se trata solo de un departamento. Se trata de heredar todo el edificio multimillonario que él administra. Antes de contarte cómo su mundo se vino abajo, dale like a este video y suscríbete. Cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo. El desalojo en sí fue calculado. No fue un simple aviso metido por debajo de mi puerta. David me acorraló mientras recogía mi correo, justo en el vestíbulo principal. La señora Henderson del 3B estaba ahí, y también la pareja nueva del 4. David alzó la voz solo lo suficiente para que lo escucharan. Chloe, ya hemos hablado de esto. La renta venció ayer. Mi generosidad tiene límites. Me entregó el papel, sus dedos quedándose sobre él un segundo más de lo necesario. Sentí que se me calentaba la cara de vergüenza. Vi a la señora Henderson apartar la mirada rápidamente, fingiendo estar ocupada con sus llaves. Era una puesta en escena, y yo era la atracción principal. Él quería darme un escarmiento para mostrarle a todos que él estaba a cargo. Era su forma de ponerme en mi lugar, un lugar en el que ha intentado mantenerme por años. Esto no era nada nuevo. Me hizo recordar cuando tenía 22 años. Estaba emocionada por un curso de certificación en diseño gráfico que sabía que me ayudaría a conseguir mejores clientes. El problema era que costaba $800 y yo no los tenía. Llamé a David, quien estaba manejando las finanzas de mi abuelo mientras él estaba enfermo. Recuerdo que mi voz temblaba un poco cuando le pedí un pequeño adelanto. Me interrumpió. Chloe, necesitas aprender a valerte por ti misma, dijo, con tono de decepción. Eso es un gasto frívolo. Me sentí del tamaño de una hormiga. 2 semanas después vi una foto en redes sociales, David sonriendo junto a su hijo, quien estaba recargado en una camioneta SUV nueva. El texto decía, el trabajo duro da frutos. La hipocresía dolió más que la negativa. Luego vino mi cumpleaños número 25. Mi abuelo, que ya estaba algo olvidadizo, me había dicho que había apartado un pequeño portafolio de acciones para mí. Era trabajo de David transferirlo. Me llamó a su departamento, con una expresión de falsa compasión. Lo siento mucho, Chloe, dijo. Hubo un error administrativo y con la caída del mercado, lamentablemente esas acciones se perdieron. Me dio una tarjeta de regalo de un restaurante de cadena. Feliz cumpleaños, dijo. Estaba devastada, pero le creí. Un año después, mientras ayudaba a mi abuelo con unos papeles, encontré un estado de cuenta mostrando que esas mismas acciones habían sido transferidas directamente a la cuenta personal de David el día de mi cumpleaños. No solo me había mentido, me había robado. Y el invierno pasado fue la gota que derramó el vaso. La calefacción de mi departamento se descompuso, no solo fallaba, murió por completo. Llamé. Mandé correos. Dejé mensajes. Durante 2 semanas enteras, no recibí nada más que silencio. Dormía con 3 capas de ropa. Finalmente, después de que amenacé con reportarlo a la ciudad, envió a un técnico que básicamente solo la parchó. Cuando me quejé de que aún no funcionaba bien, David me llamó. No hubo disculpa. Y sabes, dijo con un suspiro molesto, eres la única inquilina que se queja tanto. Deberías agradecer que siquiera tienes un techo sobre tu cabeza. Me hizo sentir como si el problema fuera yo. Cada vez me hacía sentir pequeña e impotente. Pero no esta vez. Después de que David me dejó parada en el vestíbulo con el aviso de desalojo en la mano, regresé a mi departamento sintiéndome entumecida. Fue entonces cuando vi la llamada perdida en mi celular. Era de un número que no conocía, pero habían dejado un mensaje de voz.
lo reproduje, y una voz calmada y profesional llenó la habitación. Señorita Reinhardt, le habla Arthur Gabel, el abogado de su abuelo. Tengo un paquete para usted que él me confió. Es de suma urgencia que hablemos. De pronto, el aire en la habitación se sintió diferente. Un pequeño destello de esperanza empezó a abrirse paso entre la niebla de la humillación. A la mañana siguiente, estaba sentada en un gran sillón de cuero en la oficina del señor Gabel, en el centro de la ciudad. Era el tipo de lugar con madera oscura y estanterías llenas de libros de leyes que olían a papel viejo y a integridad. El señor Gabel estaba cerca de los 60 años, con ojos agudos e inteligentes que también tenían un toque de amabilidad. Me conocía desde que era niña y siempre me mandaba una tarjeta de cumpleaños. Me miró y dijo: Chloe, tu abuelo era un hombre muy sabio. Conocía la naturaleza de tu tío, así que hizo planes. Deslizó una carpeta gruesa y encuadernada en cuero sobre su escritorio brillante. Mis manos temblaban ligeramente mientras la abría. Adentro, perfectamente ordenado, estaba el verdadero testamento de mi abuelo y un conjunto de documentos de un fideicomiso privado. El señor Gabel me explicó todo. Mi abuelo había puesto todo el edificio de departamentos en un fideicomiso que se transferiría automáticamente a mi nombre al morir. David nunca fue el dueño. Solo era el administrador, un cuidador temporal. Mi abuelo lo hizo así porque confiaba en que yo protegería su legado y a las personas que vivían en el edificio, no en que las explotaría. Luego el señor Gabel me mostró el último grupo de documentos, los estados de cuenta bancarios. Señaló unas líneas resaltadas que mostraban costos de reparaciones inflados y pagos regulares a una empresa que, al fijarme bien, me di cuenta que era propiedad de mi tío. David no solo había sido un casero cruel. Había estado robándole al patrimonio de mi abuelo durante años. Había estado robándome a mí. El señor Gabel me miró y dijo: Es un caso a prueba de todo, Chloe. El edificio es tuyo. La única pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Y en ese momento, todos los años de sentirme pequeña e impotente desaparecieron. Fueron reemplazados por una fría y clara sensación de propósito. Con todas las pruebas en mi poder, decidí darle a mi tío una última oportunidad para demostrar que aún le quedaba un poco de decencia. Subí al penthouse, el que antes era de mi abuelo, y toqué la puerta. Él abrió con cara de fastidio. Manteniendo la voz firme y calmada, le dije: David, solo quería hablar contigo sobre la renta. Fue un error bancario y el dinero ya se transfirió. Esperaba que pudiéramos resolver esto. Me miró unos segundos y luego soltó una carcajada. Un sonido fuerte y desagradable que resonó en el pasillo. ¿Un error bancario? Esa es tu excusa. Patético, se burló. Se recargó en el marco de la puerta, disfrutando su sensación de poder. Y mira, ya no puedo esperar a que te largues. Ya tengo un nuevo inquilino listo para pagar el doble de lo que tú pagabas. Deberías agradecer que te dejé quedarte tanto tiempo. Entonces me miró directo a los ojos y lanzó el golpe final. Acéptalo, Chloe. Siempre fuiste un caso de caridad. Es hora de que aprendas cómo es el mundo real. Y empezó a cerrar la puerta en mi cara. Mientras me alejaba, mi celular vibró. Era un correo masivo para todos los inquilinos, enviado por él. El asunto decía: Junta obligatoria de inquilinos, emocionantes cambios nuevos. Estaba lleno de lenguaje corporativo sobre reestructuración de rentas y aumentar el valor de la comunidad. Una amenaza disfrazada de comunicado empresarial, diseñada para intimidar a todos. Él de verdad pensaba que era intocable. No tenía idea de lo que se venía. Fue entonces cuando tomé el teléfono y llamé al señor Gabel. Cuando contestó, solo le dije 2 palabras. Es hora. Si crees que el karma existe, escribe justicia en los comentarios. Ahora déjame contarte cómo cayó en su propia trampa. La junta de inquilinos fue tan horrible como la imaginé. El vestíbulo estaba lleno de mis vecinos, todos con caras de preocupación. David estaba de pie en un podio que había rentado para la ocasión, sonriendo como un rey mientras se dirigía a sus súbditos. Les hablaba con superioridad, usando palabras rimbombantes como sinergia y ajustes de mercado para endulzar el hecho de que estaba a punto de subirles la renta a todos hasta el cielo. Claramente disfrutaba el miedo que estaba provocando. Yo estaba al fondo de la multitud, con el corazón latiéndome a 1000, esperando el momento indicado.
Para justificar los aumentos de renta, decidió ponerme como ejemplo una última vez. Escaneó a la multitud hasta que sus ojos se clavaron en mí. Señalándome, anunció con su voz amplificada. Por ejemplo, tenemos que sacar a los inquilinos que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Es la única forma de hacer espacio para gente que sí pueda costear la nueva visión de esta comunidad. La gente se movió incómoda, evitando mirarme. Él no solo me veía como una sobrina que le desagradaba. Me veía como un accesorio para su espectáculo de poder. No sabía que estaba preparando el escenario para su propia caída. Y justo en ese momento, como si estuviera planeado, las pesadas puertas de cristal del vestíbulo se abrieron de golpe. El señor Gabel entró. No fue ruidoso ni llamativo, pero su presencia inmediatamente impuso respeto. Llevaba un traje perfectamente hecho a la medida, un portafolio y un pequeño proyector. Todos voltearon a mirar. La sala quedó en silencio. David dejó de hablar, con una expresión entre confundido y molesto. Respiré hondo y di un paso al frente. Mi voz salió clara y firme, cortando el silencio. David, creo que ya basta. Tú no eres el dueño aquí. Él empezó a balbucear, una mezcla de enojo e incredulidad. ¿Qué significa esto? ¿Quién crees que eres? Pero antes de que pudiera decir más, el señor Gabel ya había encendido el proyector. Una imagen del testamento oficial de mi abuelo y la escritura del edificio apareció proyectada en la pared detrás de David. Mi nombre aparecía claramente, listado como la única propietaria. Un murmullo de asombro y susurros recorrió la sala. Y desde el fallecimiento de su abuelo, anunció el señor Gabel al público, la única y legítima propietaria de esta propiedad es la señorita Chloe Reinhardt. La cara de David pasó de roja a un blanco pálido. Parecía que no podía respirar. Pero el señor Gabel no había terminado. Proyectó uno por uno los estados de cuenta y facturas falsas. Esta es una factura por $15,000 por supuestas reparaciones de plomería que David presentó el año pasado, explicó, señalando la pantalla. Y este es el registro bancario que muestra que ese dinero fue transferido a una empresa propiedad del propio David. Nunca se hizo ninguna reparación. Les mostró todo. La evidencia era innegable. La autoridad de David, su arrogancia, todo simplemente se desmoronó frente a todos a quienes había intentado intimidar. Se quedó ahí, mudo y expuesto. Caminé hasta el podio, tomé el micrófono y miré a mis vecinos. Esta junta ha terminado, dije con firmeza, y todos los aumentos de renta quedan cancelados. Por un segundo hubo silencio absoluto. Luego, alguien en el fondo empezó a aplaudir. Otro se unió, y de pronto todo el vestíbulo se llenó de aplausos y suspiros de alivio. La gente sonreía. Algunos incluso vitoreaban. Mi tío David solo se quedó ahí, con el rostro completamente vacío, como si su mente simplemente se hubiera apagado. Estaba completamente derrotado. El señor Gabel no perdió el ritmo. Caminó hacia David y con voz clara y profesional le entregó un sobre grueso. Y este es un aviso formal para que desocupe el penthouse en un plazo de 30 días, dijo. Luego le entregó un segundo documento. Y esta es una orden de restricción, efectiva de inmediato, que le prohíbe entrar a la oficina de administración o contactar a cualquier inquilino. En ese momento, 2 guardias de seguridad uniformados, que ahora entendí habían sido contratados por el señor Gabel, dieron un paso al frente. Se movieron de forma silenciosa y profesional, flanqueando a David a ambos lados. No lo tocaron, pero su presencia era una señal muy clara. Escoltaron educadamente a un David sin palabras hacia los elevadores. Su reinado de terror había terminado oficialmente. Los inquilinos observaron en silencio atónito mientras las puertas del elevador se cerraban, llevándose a mi tío. Una vez que se fue, la señora Henderson, la mujer mayor que había vivido en el 3B por 30 años, se acercó a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas mientras me abrazaba. Gracias, susurró. Me quedé ahí un momento, rodeada de mis vecinos. Los miré y con una nueva confianza les dije. Mi nombre es Chloe, y soy su nueva casera. Las cosas van a ser diferentes aquí. Los meses que siguieron fueron un torbellino, y la justicia llegó rápido. David fue obligado a mudarse del penthouse a un pequeño y descuidado departamento al otro lado de la ciudad. Su reputación en el mundo inmobiliario local quedó completamente destruida. Pero no terminó ahí.
El señor Gabel presentó una demanda contra él por desfalcar fondos del fideicomiso de mi abuelo. El tribunal congeló de inmediato todos sus bienes, dejándolo sin nada con que defenderse. Terminó aceptando un acuerdo en el que debía pagar una enorme multa y cumplir 5 años de libertad condicional. Perdió todo, el dinero, el estatus y el poder que tanto amaba. En cambio, mi vida, y la de todos en el edificio, empezó a florecer. Lo primero que hice fue ordenar una auditoría completa de las finanzas. Con el dinero que recuperamos de los fraudes de David, comencé a hacer todas las reparaciones que él había ignorado por años. Instalamos un sistema nuevo de calefacción para todo el edificio, mejoramos la seguridad con nuevas cámaras y cerraduras. Y hasta contraté a una empresa de jardinería para convertir un parche de tierra abandonado en un hermoso jardín comunitario. Contraté a una nueva administradora de edificio, una mujer amable y eficiente llamada María. Y establecimos un consejo de inquilinos para asegurarnos de que todos tuvieran voz en cómo se manejaba el lugar. Ya no era un edificio donde la gente vivía con miedo de su casero. Se convirtió en una verdadera comunidad. Incluso usé mis habilidades de diseño para crear un nuevo logo y letreros de bienvenida para el edificio, dándole el nuevo comienzo que merecía. Mi familia elegida se volvió la gente que me apoyó, los inquilinos, y el señor Gabel, quien ahora es como un mentor y un querido amigo. La última vez que vi a mi tío, estaba subiendo a un camión, luciendo cansado y derrotado. Esa misma noche, yo estaba en nuestro nuevo jardín en una carne asada, rodeada de mis vecinos, riendo mientras el hijo de alguien intentaba enseñarle al señor Gabel a jugar cornole. Por primera vez, me sentí realmente en casa. Mi tío pensaba que el poder consistía en tener control, en hacer sentir pequeños a los demás para sentirse grande. Pero estaba completamente equivocado. El verdadero poder es levantar a las personas, no derribarlas. Esto nunca fue por venganza. Fue por reclamar lo que legítimamente me pertenecía y corregir una gran injusticia para toda una comunidad de buena gente. Fue por restaurar el legado amable y generoso que mi abuelo quería dejar. La lección más importante que aprendí de todo esto es que tus circunstancias no definen tu valor. La paciencia, la integridad, y tener un arma secreta que no temes usar pueden cambiarlo todo. Solo necesitas ser lo suficientemente valiente para actuar cuando el momento sea el correcto y para luchar por lo que sabes que mereces. La familia no siempre es de sangre. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite que le recuerden su fortaleza.